Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Si Tú Tocas. Hoy, viernes 7 de diciembre, 7 de diciembre del 2018, se nos está acabando el año. Y bueno, y además de todo un año que ha sido muy peculiar, en medicina china, o en el calendario chino es el año del perro de tierra. Y bueno, ya lo advertíamos desde finales del 2017, va a ser un año de cambios impresionantes, ruptura de relaciones, relaciones nuevas, renovación de relaciones, ciclos que se renuevan de una manera muy intensa, con una constante, la sabiduría. Usted dirá cómo le fue este año, pero ahí está el tema de la sabiduría. Y bueno, y qué mejor que pues para retomar este tema de la sabiduría, primero que nada, con Lorena Alemán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Tulio. Un placer, como siempre, estar aquí charlando, Y que además conversando. de todo ya comenzamos la plática antes del Desde antes. programa. Y por supuesto, todas las cuestiones bien bonitas. Y bueno, y además, iniciando ciclos nuevos en todos los aspectos, digo, y se diga el aspecto político en México, que bueno, es renovación simplemente política, no tiene nada que ver en realidad, no es ni una renovación social. La renovación social ya se comenzó a gestar desde el 19 de septiembre pasado, ¿sí? Que por hoy estamos hablando de una sociedad más dinámica, más consciente, con toda una serie de cuestiones muy peculiares. Lo que sí es cierto es que yo observo una sociedad con muchas diferenciaciones, no diferencias, Sí, diferenciaciones. Sí. Y eso, bueno, va a dar creo que va a ir gestando resultados interesantes. Bueno, también una sociedad muy polarizada, muy antagónica, y bueno, recordemos que además de todo el principio del movimiento, son los principios antagónicos, ¿no? Hablábamos, creo que incluso comentaba la semana pasada, que es precisamente cuando dialogamos desde posiciones opuestas, contrarias, cuando verdaderamente inicia el diálogo, ¿no? Digo, lo demás, pues es choro, digo, pues, si todos pensamos igual, pues nomás estamos choreando, estamos comadreando, por supuesto, y no estamos en realidad dialogando, ¿no? Y bueno, de ahí también la importancia de que nos estén mandando sus comentarios. Ya recibimos, además de todo, algunos comentarios por parte de algunos de ustedes. Y bueno, y precisamente a raíz de eso quiero hacer aquí una puntualización. Hoy ya estamos hablando de cuarto piso, tercer y cuarto piso, estamos más bien hablando del cuarto, ¿sí? Y quiero hacer ahí una aclaración. Hablamos de espiritualidad, desde una espiritualidad como usted la quiera vivir. Es la vida del espíritu, simplemente. Es el vivir el componente espiritual, que por eso decíamos desde un principio, no tiene nada que ver con el aspecto religioso. Lore nos hacía la puntualización de que simplemente lo único que da la religiosidad o la religión es un código de conducta, es una manera de comportarnos, de conducirnos, ¿sí? De a lo mejor favorecer las relaciones entre los seres humanos bajo un código ético, para el bien, para la bondad o para lo que usted quiera, pero para eso está. La vida del espíritu es algo muy diferente y bueno, y ese es ese componente que no siempre exploramos, pero sí, que ahí está presente, o lo exploramos de alguna manera que puede ser, bueno, a lo mejor tú lo exploras de tu manera, yo lo exploro a mi manera, y digo, eso no es espiritual, ¿no? No, espérate, sí es espiritual, porque además de todo lo hemos insistido mucho, quienes estamos a lo mejor metidos en esta cancha de la espiritualidad, somos espíritus teniendo una experiencia humana. Entonces, de una manera u otra, estás viviendo una espiritualidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy. ¿Sí? Y entonces, bueno, simplemente lo único que estamos hablando es de qué manera vivir desde tu espíritu, de una manera más consciente, en este caso tu sexualidad. Podemos hablar de clases de cocina con espiritualidad, o sea, por supuesto, pero hoy estamos enfocados a esta parte. Por lo tanto, yo sí quisiera hacer énfasis de que, bueno, la espiritualidad se goza, se disfruta, es festiva, no es esa espiritualidad seria que hace estar muy formal y muy sericito, y que además de todo, bueno, pues muchas veces creemos que un ser espiritual es aquel que es así como muy ecuánime, que habla lento, que escucha cantos gregorianos y que pone incienso. No, por supuesto. Estamos hablando de una espiritualidad festiva, alegre, gozosa, o también puede ser muy sobria, por supuesto, digo, depende mucho de la personalidad de cada uno de nosotros y de qué manera se vincule uno con el espíritu, o permita que el espíritu se vincule con mi yo en tercera dimensión, ¿no? Digo,
Ahí habrá muchas concepciones muy diferentes y entonces en esa concepción, por eso estamos hablando de la manera de aterrizar el espíritu dentro de un campo que es maravilloso, que es precioso y que es además de todo sumamente placentero, como es la sexualidad en general, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en el cuarto piso, ya ahorita nos va a hacer una breve reconexión, Lorena, con el tema. Habíamos hablado de algunas tareillas, quedamos de hablar hoy un poquito de Tantra. A ver si es cierto que, bueno, digo, qué lástima que no están por acá algunos amigos tántricos que dan muchos cursos y que, pues que algunos de ellos no son ni espiritualidades ni tántricas, ¿no? Hace otra aclaración, bueno, pues, lo tántrico no son orgías, ni mucho menos, ¿sí? Hay muchas maneras de vivir este aspecto y bueno, pues esperamos retomarlo el día de hoy, ¿no? Lore, pues entonces, pues nos quedamos la semana pasada ya tocando el cuarto piso, ¿no? Así es. Tocando la puerta y y bueno, también me gustaría que desde los comentarios que te han hecho a ti, pues reiniciemos, retomamos el programa de hoy, ¿no? Sí, por supuesto, y creo que, bueno, de los comentarios que me han hecho en mensajes, ¿no? Es como tocar un poco el tema de la inclusión como un aspecto importante de la vida espiritual, ¿no? En donde la parte de la energía de vida, que empezamos como a crecerla desde los programas anteriores, ¿no? Como irla tocando desde la energía creativa, la energía, primero la energía del impulso de la vida, después la energía de creación, la energía del vínculo, la energía del manejo de las emociones como experiencias orgánicas y psicológicas con los sentimientos. Después, la manera funcional o disfuncional en todo esta manera de relacionarnos con aquellas personas que vamos eligiendo como parejas. Y todo esto como un preparativo para poder estar más integrados, más completos y estar conectados con esta parte de nosotros que le llamamos el espíritu. Esta experiencia espiritual, tú hace un momento hablabas de lo que comentamos, ¿no? Con respecto a las religiones. Si bien es cierto que sí, las religiones las miro, las describo, tú, yo y algunas otras personas también coincidimos en que son manuales éticos o manuales de conducta o de comportamiento. También en algunos modelos religiosos, no estamos hablando solamente de las religiones cristianas, sino de otras que conocemos, muchos de ellos dentro de sus manuales de comportamiento también dan algunas directrices de cómo conectarse con el espíritu y algunas personas utilizan esas puertas, ¿sí? Solamente que también algunas de estas religiones marcan la diferencia que ya habíamos hablado en otros programas, donde el espíritu se vive separado del cuerpo, separado de las emociones y separado de la experiencia terrenal. Entonces, la propuesta que nosotros, bueno, que en estos programas intentamos hacer es hacerles del conocimiento de todos ustedes que también la vida espiritual es una puerta de acceso y conexión con el cuerpo, con la energía sexual, ¿no? O sea, creo que eso es como lo más importante, que podamos sumar. De ninguna manera somos seres fragmentados. Nos han enseñado a vivirnos fragmentados, pero no lo somos. Y además, en el pensamiento analítico, siempre acostumbramos a descomponer el todo en las partes. Pero recordemos que el todo no es igual a la suma de sus partes. Luego, entonces, vamos a arrancarnos con esta parte. No solamente el Tantra, no solamente otras disciplinas o filosofías de vida, porque no son religiones, son filosofías de vida, el Tao, muchos aspectos de los rituales de diferentes culturas prehispánicas, de culturas celtas, de culturas africanas, muchas, o la mayoría, tiene sus secretos o sus formas de tener acceso, desde la parte más ancestral, por supuesto, de hacer una unificación del ser, en donde lo que le pasa al cuerpo, le pasa a las emociones, como si fuera un tazo ¿se acuerdan de los tazos? Que en la misma materia y espacio había dos personajes, ¿no? El demonio de Tasmania y el Bugs Bunny. Bueno, hagan de cuenta que somos como este tazo, en donde en un mismo cuerpo y en nuestros diferentes cuerpos se puede vivir lo mismo, solamente que en diferentes planos.
Y cuando nosotros logramos hacer una conexión en donde podamos alinear y hacer que la energía se concentre entre lo que siente mi cuerpo, lo que vibra mi emoción, lo que bioquímicamente se despide, la manera en la que alquimizo mi sangre, y ahí les voy a regalar unos truquitos, la manera en la que alquimizo mi sangre, provocan a nivel del sistema nervioso la conexión con aquellos espacios o glándulas donde algunos dicen que se asienta el alma y se conecta el espíritu. Esto en español, vamos a traducirlo, que se oyó así como muy rimbombante. No, vamos a aterrizar, ¿te parece, Tulio? Va. Es decir, esta conexión, el primer principio de la conexión de la sexualidad con la espiritualidad es dejemos de hacer o de tener una visión dual. Aquí el alma o el espíritu no tiene género, contiene las dos energías, la femenina y la masculina. Entonces, primer punto, para poder irnos preparando a vivir un proceso de conexión a través de nuestra energía sexual con el espíritu. Y es, ¿qué tienes que revisar para ir unificando tus dualidades? Hay un refrán que a mí me encanta de un pensador moderno, Winnie Whitman, que dice, todos somos todo. Y entonces, y esto lo aclaro, porque las personas en esta época tendemos mucho a querer ser muy individuos, muy singulares. Y sí, efectivamente, somos únicos, pero no lo único. Entonces, eso es muy interesante para nuestro ego. Los seres humanos tenemos la capacidad de ser todo, es decir, yo puedo ser buena, mala, tierna, fría, solidaria, egoísta, todo en diferentes contextos, en diferentes momentos y para diferentes circunstancias y funcionamientos. Entonces, decir que yo soy buena y no mala, lista y no tonta, generosa y no codiciosa, todas estas polaridades es promover este pensamiento dual. De que yo soy niña y entonces las niñas nada más sentimos de una manera, bueno, mujeres pues, sentimos de una manera, pensamos de una manera, actuamos de una manera, y los hombres, muy separados, piensan, sienten y hacen de otra manera. Aunque a nivel de roles, y en los primeros, imagínense que todo lo vamos a hablar como en las capas del pastel mil hojas. Si bien es cierto que hablábamos de pisos al principio, tampoco estamos hablando de segmentos separados. Un pastel mil hojas, Tulio, en realidad, aunque tú le quites una hojita, se mezcla con la de abajo. Entonces, a mí me gusta más esta analogía, pero no se las dije desde el principio, porque nuestro pensamiento siempre es como muy separado. Entonces, incluso, a lo mejor yo se los platiqué como yo lo empecé a procesar desde un principio hace muchos años. Primero en separado y ya después lo fui fundiendo. Por eso ahora para mí ya les cambió la analogía, ya no es un edificio de pisos, ya es un pastel mil hojas. En donde la crema pastelera está arriba, abajo y en todas partes. Entonces creo que esta analogía del pastel mil hojas no necesita mayor explicación, ¿cierto? A diferencia sí, nada más me gustaría subrayar ahí algo que tú estás mencionando. O sea, yo creo que no es complicado romper esta dualidad, pero tienes que comenzar a trabajarla desde dentro. O sea, ya tú hablabas de que comenzar a romper ese individualismo exacerbado en el que la sociedad actual, más bien en que la sociedad actual vivimos, porque tenemos que ser competitivos, etcétera, y eso nos ha hecho como muy individualistas, ¿no? De esa manera, o sea, cuando comenzamos a romper ese individualismo, podemos comenzar a romper esa dualidad y podemos verdaderamente llegar a un encuentro común que no solamente el acto sexual, sino la sexualidad misma se viva como una unidad, como una, ya no diría fusión, porque entonces seguimos a las partes uniéndose, ¿no? Sino como una verdadera unidad. Yo creo que, digo, y no pretendo ventilarme, pero yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo en la que me pierdo en el otro. Así es. En la que incluso no sé si yo soy el penetrador o el penetrado. Así es. Si yo soy, o hasta dónde comienzas tú y dónde termino yo. Ese tipo de experiencias que incluso para muchos pueden ser incómodas porque dicen, espérate, no, yo soy hombrecito y
¿cómo? O pierdo las sí, fronteras del yo. ándale, ándale. O entonces, voy a perder mi individualidad. Es que no la vas a perder. Digo, yo, y quisiera a lo mejor subrayar esto, porque puede ser una experiencia muy enriquecedora que antes de un encuentro romántico, de amistad, sexual, etcétera, vayas preparando el terreno a romper esta dualidad. Digo, y hoy está muy de moda esto de todos somos uno y todo eso, pero lo cierto es que se ha vuelto una fritanga. Sí, porque ya suena más a cliché, realmente, sí, realmente podemos entender qué significa el impacto y la dimensión y hasta dónde alcanza esto de ser uno en todo. Así es, así es. O sea, no es solo un cliché. Entonces, independientemente de si tienes una pareja o no, si ya estás listo o no, yo te quisiera como invitar, y a todos los quiero invitar, a que nos preguntemos, porque también me incluyo, ¿cuántos mitos, cuántas telarañas todavía seguimos conservando con respecto de la separación de derechos, de emociones, de obligaciones de hombres y de mujeres? Sí. Que no es lo mismo que los acuerdos de roles. Eso vamos a dejarlo para la vida práctica. ¿Quién cocina? ¿Quién trabaja? ¿Quién aporta dinero? ¿Quién baja el garrafón? ¿No? Pero que sea una cuestión pragmática. No una cuestión que parta de una esencia. Entonces, sí, la división de roles es necesaria porque no todos podemos ser todólogos en la vida cotidiana y práctica, pero vamos a dejar la vida práctica y la división del trabajo en una familia, en una casa, en un grupo de roomies, en una pareja, la división de trabajo como algo que hay que hacer en la vida cotidiana de manera que se vuelva la vida más sencilla, ¿no? Y fluida. No, me voy a la otra parte, es decir, algo muy sencillo, como ¿qué tanto sigues entrando a los chistes feministas o machistas? ¿Qué tanto sigues jugando al club de Toby, para los más ruquitos como yo, o de la pequeña Lulu, que eran unas caricaturas en donde eran unos preadolescentes, unos cómics, para los que ya son más jovencitos, en donde se separaban los niños y las niñas, y entonces los niños odiaban a las niñas y las niñas. ¿Qué tanto sigues participando en este juego de separación de sentir que las mujeres tienen más derechos que los hombres, o que los hombres no tienen derecho a tocar sus sentimientos porque entonces son mariquitas, o que las mujeres se ven mal que no quieran tener hijos, o que quieran ser exitosas profesionalmente y aplacen el tema de la maternidad o el tema de la relación de pareja comprometida? En fin, todo este juego de críticas que sustenta una separación entre lo femenino y lo masculino. Entonces, eso es como el primer punto, a nivel creencias, a nivel emociones, a nivel acciones, a nivel proyectos de vida, a nivel responsabilidades. Oye, y nada más hago ahí un paréntesis y subrayar esta postura que está ahorita muy de moda, es ese de, yo las puedo todas, yo no necesito la otra parte, ¿no? Tanto como mujeres como hombres, ¿no? Así es. Entonces, esa división también, pues, por supuesto, que está creando una división en ti también dentro, ¿no? Así es. Vaya, todos estamos... Todo está en dualidad. Todos necesitamos de todos disfrutamos de todos, por algo somos tan diferentes, porque la diferencia nos complementa y nos enriquece de una manera impresionante. Entonces, pues dejemos de estar peleando con esa parte y dejemos también muchas de estas corrientes que, bueno, en un intento también por reivindicar, por ejemplo, la desigualdad enorme que tenemos en la sociedad, en especial hacia la mujer, pues como que nos hemos encontrado de repente con otras nuevas posiciones que además de todo son también sumamente antagónicas. Y separatistas, que promueven la separatividad. Entonces, una persona, es muy difícil que si tiene una mentalidad de un estilo de vida y una forma de vincularse con los demás, no solamente en pareja o a nivel sexual, sino en términos generales, haciendo separaciones, juicios de tú sí, tú no, tú te lo mereces, tú no te lo mereces, tú accedes, tú no accedes, tú eres naco, tú eres tarra. Todas estas cosas en donde por características de la vida diaria o clase social, capacidad intelectual, sexo, género, gustos, preferencias, etcétera, entonces vamos organizando bandos, vamos haciendo grupos.
Oye, es tan absurdo como si de repente comenzaran a salir ediciones de Kama Sutra para caballeros, Kama Sutra para damas, Sí, Kama Sutras para parejas, Kama Sutra para mil cosas. O sea, como si se hiciera esa división absurda, cuando además de todo esto es relacional, esto es para vivir en Así común, es, esto es para, es una manera incluso eso es una manera de generar vínculos, por así es. supuesto, son relacionales, fusionantes, comunicativas, tantas cosas bien sabrositas. Y la verdad es que el alma y el espíritu no tiene esta separación. Quienes lo vivimos somos la parte humana, en donde hormonalmente somos distintos, en donde quizá en la conformación del cuerpo, en la conformación de la resistencia, de algunas capacidades biológicas, sí somos diferentes. Pero esto sirve o está al servicio de la reproducción, no está al servicio del espíritu. ¿Sí? Está al servicio de la biología, Tulio. Entonces, de esta diferencia natural del organismo y del cuerpo, algo tan grande que ya lo llevamos al punto de vista de que también estas divisiones tienen que permear el sistema de creencias, el alma y el espíritu. Entonces, es que estas diferencias no deberían crear divisiones. No, porque es una diferencia que nos hace vivir en este planeta. Es una diferencia que nos hace reproducirnos, es una diferencia que nos hace compartir o hacer evidente esta dualidad. ¿Sí? Sin embargo, la parte humana, se supone que somos los seres evolucionados de este planeta por lo menos, implicaría que podamos vivir solo en la parte de la carnita, la parte orgánica, y además disfrutar porque tiene muchas bondades, la parte de la diferencia, pero a niveles más sutiles, a niveles más profundos, hacer como esta otra parte que se llama la unificación, la unión de mis dos energías, en donde ahí, bueno, pues no es necesario negros, blancos, pobres, ricos, hombres, mujeres, listos, tontos. Entonces, empecemos por ahí. Segundo, necesitamos también aprender a reconocer, ya habíamos hablado de los pisos, ahora le llamamos pastel mil hojas, como cuando yo me voy a la parte corporal, cuando se suma a una sensorialidad, cómo se suma en ese estímulo sensorial una emoción o una serie de emociones. Imagínense que vamos tejiendo lazadas, lacitos, ¿sí? Vamos haciendo una carpetita, vamos haciendo una red. Entonces, ya haces tu primera lazada, ¿no? Tienes el cuerpo, tienes sensaciones, y en esas sensaciones se suman emociones. Las emociones, recordemos que son experiencias orgánicas, que le damos un significado psíquico. Y a esas emociones se le suman sentimientos, que es la descripción y la ampliación de esas emociones. Y a esos sentimientos le damos otras lazadas y les llamamos vínculos, apegos, formas de vivir esos sentimientos. E incluso ya cuando vamos haciendo más choncho esta carpetita, ya vamos incluyendo nuestras virtudes, nuestras fortalezas y nuestros potenciales. Pero lo vamos haciendo, recuerden, en este pastel mil hojas o en este entretejido de la carpeta. Cuando ya estamos sintiendo que estamos en un momento, a lo mejor no vamos a estar 24 horas así. Vamos a estar como también haciendo muchas chambas en la vida, ¿no? Llevar a los niños, trabajar, quienes no trabajan en el campo del desarrollo humano, sino que tienen otro tipo de trabajo con máquinas, con números, con otro tipo de actividades, bueno, sí darse ese espacio para estar en esta conexión con la meditación, con la respiración. Y ahí es en donde entra la segunda enseñanza que se rescata desde estas culturas. El proceso de respirar es el proceso de estar en contacto con la entrada y la salida. Es el proceso que nos da el sentido de vivir una vez que salimos del útero. Entonces, esta bocanada de aire que nos mantiene en la vida es un mecanismo del sistema nervioso autónomo que cuando aprendemos a movilizarlo, oxigena, activa y conecta ciertas partes del cerebro que están asociadas también a los momentos en los que se conecta cuando entramos en meditación o con contacto con nuestra parte o nuestras creencias espirituales más profundas. Por lo tanto, la respiración es una herramienta que se utiliza para todas las enseñanzas de la sexualidad sagrada.
Los patrones de respiración, nosotros respiramos normalmente, no nos damos cuenta, de día, de noche, a todas horas, mientras estamos vivos. Sin embargo, ustedes, los que han practicado meditación o los que practican deporte, saben que la respiración tiene una influencia por el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, por la manera en la que se hace la alquimia y la depuración en el organismo, por todo lo que se incorpora del medio ambiente y lo que depura que ya no nos sirve. Todo lo que es entrada, sostén, salida, sostén. Entrada, sostén, salida, sostén. ¿Ya me siguieron con la respiración? Todo este proceso continuo desde que nacemos hasta que nos vamos de este planeta permanece así. Entrada, sostén, salida, sostén, entrada, sostén. ¿Ya? Y entonces, ¿se acuerdan de las grecas de las pirámides? ¿No? Están en 4. Pues es eso. Sube, entro, meto aire, sostengo, saco el aire, sostengo, subo, meto aire, sostengo, saco el aire, sostengo. Oye, incluso, tengo un paréntesis, en nuestra medicina china, que su fundamento en el taoísmo, es la respiración, el vínculo que une el cuerpo físico con el cuerpo mental, emocional, con el cuerpo espiritual. Así es. Y precisamente cuando se pierde la respiración es cuando se desfasan y se separan estos 3 cuerpos, pues porque ya trascendiste lo que quieras, ¿no? Pero de ahí que incluso las culturas ancestrales han tomado conciencia de lo que es la respiración. Yo no sé por qué la cultura actual la ha devalorado o minimizado. ¿Será porque además de todo lo ve como un mecanismo inconsciente y meramente instintivo? Y bueno, y ahora con el resurgimiento, en especial de las culturas ancestrales, de la sabiduría ancestral y de muchas corrientes orientales de medicina, ejercicio, meditación, etcétera, es cuando hemos ido tomando conciencia de un chorro de cosas que tenemos que ver con la respiración, ¿no? Y para las personas que no hayan entrado en contacto con esto que estamos platicando, vámonos a algo como más coloquial. Con el manejo consciente y voluntario de tu respiración, regulas emociones, es decir, si estás enojado, si tienes miedo, si estás contento, si tienes excitación, se regula la respiración y eso provoca que suban y bajan estas sensaciones emocionales. Con la respiración puedes también regular, y eso te lo puede decir cualquier coach deportivo, la resistencia de un músculo a la hora de practicar un deporte, o el aguante de una rutina. Entonces, no importa si no has practicado nunca ninguna disciplina de meditación, simplemente obsérvate que cuando estás también tienes que tener cierta regulación si es que quieres, si estás en una dieta, si estás en una comilona, si estás súper a gusto. En los diferentes momentos de la vida cotidiana, si tú aprendes por momentos, y quizá no todo el tiempo, porque no vamos a ser monjes lamas, 24 horas que están conectados en la meditación y respiración 24/7, pero bueno, si en diferentes momentos, aunque sean 2 o 3 minutitos, haces conciencia de tu respiración, de cómo entra, cómo sale, y qué efectos provoca en ti movilizar la entrada, el sostén, la salida, el sostén, del aire en ti, que es esta conexión simbólica, analógica, no nada más simbólica, de lo que entra de afuera, te nutre, y de lo que sacas y eliminas, y de lo que sostienes y digieres. Entonces, esta parte de la respiración es la herramienta que nos lleva a despertar ciertos lugares en nuestro sistema nervioso, glándulas, cuerpos, los cuerpos sutiles y el cuerpo denso, porque justamente es la conexión, los terapeutas corporales. También sabemos que la respiración es lo que se atora cuando hay bloqueos emocionales en el sistema de creencias, se cambian los patrones respiratorios, y lo que tenemos que hacer fluir para poder provocar el desbloqueo de esas experiencias. Y hay muchas técnicas para hacerlo. Se puede hacer con el cuerpo, con las emociones, con la catarsis, con la reflexión, con la palabra, con un montón. Oye, mi cabecita ahorita está volando, por supuesto, y estoy recordando, además de todo, 3 formas de respirar que además de todo mucha gente reprime durante una relación sexual, que son el grito, el jadeo y el gemido, que son formas de respirar que incluso retoman muchas veces en la meditación, y hay corrientes que la están utilizando,
que bueno, pues no grito porque, ay, qué pena, que vaya a pensar de mí, ¿no? Ay, no gimo, no jadeo porque, qué pena, ¿no? Cuando además de todo, dentro de la medicina china, por ejemplo, estas tres respiraciones son tres de las 5 más importantes de la medicina china, son respiraciones equilibrantes. Así es. Y que además de todo desatoran emociones, mueven energías dentro de ti y te sanan. Entonces, chequen incluso además de todo lo que estamos perdiendo por represión, y en especial por falta de conciencia y por creencia. Así es. Sí. Luego entonces, bueno, ya hablamos de la respiración, evidentemente si quieren aprender más con respecto de los diferentes patrones de respiración, de en cuántos tiempos inhalas, cuántos sostienes, háblenos, sí. Pero hay algunas escuelas serias que lo pueden enseñar, sí. Pueden volverse también autodidactas, empezarlo a practicar y empezar a registrar la experiencia de su organismo, vayan con personas serias, por favor, que realmente estén serias no quiere decir que no sonrían. No, sino que verdaderamente, no profesional, tampoco es la palabra, no. Pero busquen cierta congruencia, digo, a lo mejor, ¿cuál es la mejor escuela de meditación? La que mejor te venga. Ve y checa cómo te vibra la persona a ver, ¿quién usted es el que enseña? Y si lo ves así todo apachurrado, etcétera, tú dime si es para qué quieres vivir, ¿no? Siempre un maestro de estas técnicas, de estas artes, por supuesto que tiene que estar viviendo lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces ahí es donde puedes identificar si verdaderamente en esta escuela me va a funcionar o no me va a funcionar lo que estoy buscando, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay muchos tipos de meditación, para quienes no lo sepan, es como el deporte, hacer meditación es como elegir qué tipo de meditación y qué tipo de respiración y qué tipo de secuencias o rutinas de respiración, es como elegir si lo que te gusta es nadar, pesas, basquetbol, box, etcétera. Hay infinidad de posibilidades y no a todas las personas les gusta, les acomoda o les viene bien alguna. Yo, por ejemplo, he de decir, en forma personal, el yoga no me gusta, ¿no? Y hay gente que está feliz, ha descubierto puertas padrísimas, pero yo prefiero la meditación más en movimiento. Retomando un poco lo que está, bueno, mucho lo que estás diciendo tú, yo. Ya pasamos entonces a esta parte de las creencias, la unificación de las realidades. Después vámonos a la parte de la respiración. Antes de que te sigas. Pero retomando lo que hablamos hace rato de abrirnos a no individualizar, ¿cuál puede ser lo mejor que te puede servir? Yo diría que tomes de varias cosas. ¿Sí? Toma un poquito de yoga, un poquito de sana, un poquito de mindfulness, un poquito de todo lo que te vaya llevando poco a poco. Lo que te conecte contigo. Sí, por supuesto. Y es para ti. O sea, lo que te puede servir a ti puede ser que no le sirva a tu comadre o lo que le sirva a la comadre puede ser, pero aprende, ábrete. ¿Sí? Haz de esto una experiencia personal, no un consejo. No porque me dijeron o porque le funcionó a mi pareja o a mi mejor amigo. Sí, y no descalifiques, porque no, eso es chafa, eso no sirve, no, espérate. Eso es separar. Porque eso volvemos a la separación, que además de todo puede sonar algo muy trivial, pero crea división en tu mente y te enseña a rechazar algo. Y bueno, y rechazar algo en el campo de la sexualidad y la espiritualidad, híjole. Pues es te quiero ver cómo te lo vas a quitar, ¿no? Y además es cerrar la puerta a esta posibilidad de conexión. Perdón, pero sí quería hacer esa aclaración para ir manteniendo la hilación de sí, claro. que traíamos desde hace rato, ¿no? Y ya que mencionaste los tipos de respiración, diré que cuando se han estudiado algunas de estas disciplinas ancestrales, como la tantra, evidentemente el tantra nace muchos siglos atrás en la India, y entonces se empieza como a ver permeada por los brahmanes, que es una influencia árabe, en donde se empieza a meter una moralidad muy árabe en este tema tántrico, en donde los brahmanes solamente empezaron a utilizar estos templos que encontramos aún todavía en pie en la India, que promovían las cosas sexuales, pero ahorita vamos a hablar de qué significa eso, simplemente como medios para probar a la gente de que esta influencia árabe los llevara a la castidad. Un poquito el tema hebreo, porque hay una asociación en la misma época entre los hebreos y los que se desplazaron hacia la India.
Entonces, bueno, empezaron a meter un poco el tema de la castidad o el tema de la represión de la energía sexual como medio de comprobación de la pureza del espíritu, y ahí se hizo la separación. Y todas estas figuras o libros del Kama Sutra se quedaron resguardados por los brahmanes, y entonces los hicieron ver como una depravación o como una cosa que no estaba aceptada, etc. Quiero aclarar que el Kama Sutra no es sexualidad espiritual. El Kama Sutra es un manual de posiciones. ¿Sí? Posición 1, suba la patita, baje la patita, suba la manita, meta al tercero, al cuarto, al quinto, y hagan una posición o una asana como lo marcan los yogis. Entonces, el Kama Sutra no. Aprenderse el Kama Sutra, por favor. Ya sé que está muy en los chistes, pero el Kama Sutra no es la sexualidad espiritual. Que puede ayudar, pero no es la Biblia de la sexualidad. No, por supuesto, es un manual de posiciones, así, nada más dicho. Que esas posiciones pues, son las que ayudan a fluir ciertos patrones respiratorios para hacer la conexión, es otra cosa, pero si tú te quedas con el manual no te va a servir de nada, te vas a romper una pata, no vas a poder porque no eres acróbata circense. Sí, y además si tienes unos kilos de más es de lo más incómodo porque vas a parecer cochinito en aceite, ¿no? De esos así como que si los metieras a los cerditos pues, en una alberca de aceite, ¿no? Que no se quieren salir, y vi una caricatura de eso. Se salir y entonces se resbalan y se resbalan. Es decir, ningún afán peyorativo, me refiero a que en realidad son posturas que simplemente promueven cierto tipo de patrón respiratorio, que no es necesario llevar a cabo ese patrón o aprender el patrón haciendo la postura si tu flexibilidad, tu condición física, o simplemente estás con un hombre o con una mujer, con alguien del otro sexo o con alguien de tu mismo sexo, y no podría ser compatible. Entonces, por eso hago la aclaración, para que no se vayan con la finta. Y que la postura del placer. No, es... O sea, ahí ya a lo mejor... La postura combinada, la postura favorece el patrón respiratorio y de movimiento. Y ahí les va. En la sexualidad sagrada, a nivel como básico, físico, tangible, hay 3 llaves: movimiento, respiración y sonido. Y en el sonido entra lo que tú decías hace un rato. Si tú cierras alguna de estas 3 llaves, no vas a permitir el flujo de esta conexión. A ver, de nuevo. Movimiento, respiración y sonido. Cuando tú ves el Kama Sutra y ves todos estos templos y ves todas estas posiciones y ves que se quedan horas así parados en una penetración o parados de cabeza o el salto del tigre o cosas así, es porque están ensayando los patrones respiratorios, los patrones del movimiento. Incluso este tipo de sonidos naturales que permiten que el canal de expresión que conecta los genitales, en hombres y en mujeres, con la boca, sea fluido, para que pueda fluir libremente tanto el oxígeno de entrada y de salida, como el movimiento y bueno, respiración y movimiento. Entonces, para eso sirven esas posiciones, pero las posiciones por sí mismas no te van a dar absolutamente nada más que te caigas, te fractures o te frustres, ¿no? Te duerme una pierna, te da un calambre. Por eso digo, no me imaginé a la alberquita donde están los cochinitos resbalándose, ¿no? Como alguna vez decía, es que incómodo es hacer el amor. Es que te da más sueño que activar la energía sexual. Entonces, bueno, es un poco de broma. Pero, retomando, entonces, aprender los patrones respiratorios te puede ayudar a hacer carga y descarga. ¿Por qué carga, sostén y descarga? Porque resulta que para poder activar a nivel físico y emocional la energía sexual, para que vaya subiendo como respuesta desde el organismo hasta la conexión del espíritu, necesitamos ir subiendo así como en una cumbre, en una cumbre, en una cumbre y sostenernos, a veces bajar, sostenernos, a veces bajar, sostenernos. Y es ahí donde vienen los chistes de cuánto aguantas. Cuando una persona practica
este tipo de respiración, este tipo de conexión, evidentemente puede estar mucho tiempo en una práctica erótica. Ojo, no necesariamente en un coito, penetración o un movimiento de embestida todo el tiempo. Tiene que ser variable el movimiento, variable la respiración, la carga, el equilibrio y la descarga. Entonces, tomamos para subir en la curva de excitación, meseta, orgasmo, que son las fases de subida de la respuesta sexual humana a nivel pastel mil hojas, cuerpo y emociones, necesitamos aprender a regular los diferentes patrones de respiración. Ahí les va. Tomen nota, traigan un cuadernito y ahí les va. El tipo de respiración que carga es la respiración boca a boca. Es cuando jalas por la boca y exhalas por la boca. Si lo que necesitas es aumentar la sensación de que tu energía sexual se va expandiendo desde su fuente, que es el coxis, y la zona que está en la pelvis, entonces respira por la boca. Si te quieres poner más cachondo, respira por la boca. Cargas por la boca, sostienes y descargas por la boca. Si lo que quieres es desacelerar el ritmo, ¿para qué? Si eres hombre, para mantener una erección durante más tiempo, para contener la eyaculación, para tener otro tipo de juegos, de encuentros, de hacerte una pausa, etcétera, etcétera. Entonces, utiliza la respiración nariz-nariz, la nariz-nariz, baja esa carga, o sea, descarga. Y la respiración nariz-boca, es decir, inhalo por nariz y exhalo boca, es una respiración equilibrante. ¿Sale? ¿Ya tomaron nota? Carga, descarga y equilibrio. Boca a boca, nariz-boca, perdón, nariz-nariz y nariz-boca. Entonces, si a eso le aumentamos lo que acabas de decir, del gemido, del sonido, y todo aquello que como sonido gutural o primario puede emerger, entonces eso hace que, empezando por el cuerpo, expandiéndose a las emociones y a los sentimientos, y a las glándulas, sistema nervioso, conexiones bioquímicas, perdón, eléctricas, intercambio bioquímico, se activen las zonas de los cuerpos sutiles para poder empezar a abrir estas puertas de conexión. ¿Fue clara? Bastante. Luego entonces, por eso les decíamos en otros programas que lo puedes hacer solo, sola o con alguien. Incluso todavía no estamos hablando de encuerarse, irse a la cama, tener penetración. No estamos hablando de eso. Por lo tanto, y aquí a lo mejor a algunos se le puede parar así como los pelos, pero por lo tanto, okay, esta experiencia incluso lo puedes vivir con personas con las que te sientas muy seguro, muy segura, emocionalmente, en resguardo, y no necesariamente te tienes que ir a hacer el amor con esas personas. Puedes vivir la experiencia en grupo, como hay muchos grupos en donde se promueve que las personas empiecen a explorar y a juguetear con su propia energía. Ojo, que esto haya llevado a otros grupos a que después de explorar esta energía le des rienda suelta para compartirla ya coitalmente con otras personas, esto ya depende de la ética y de la propuesta y de los riesgos personales. ¿Cuáles son los riesgos más altos? Los riesgos más altos son las enfermedades de transmisión sexual. Eso es uno de los riesgos más altos. Y el otro es que haya personas que quieran explorar, experimentar, que se sientan muy temerarios, muy atrevidos y después de la experiencia no sepan sostener la culpa, la vergüenza, el susto, su moral, ¿no? Que les rompa hacia adentro su sistema de creencias, la moral personal. Recordemos que la sexualidad en grupo no es un tipo de práctica que en este tiempo esté como muy promovida, aunque sí existen lugares para algunas personas que decidan hacerlo seguros y protegidos, no es una práctica como que sea permitida en el dominio público, pero estamos hablando de un manual de comportamiento, básicamente. Sí, y hablamos también de los imponderables que hablamos alguna vez de que si para mí es imponderable una relación monógama, pues difícilmente me voy a poder encontrar una espiritualidad en una relación multi... Porque me voy a sentir atrapado en algo, ¿no?, que no coincide conmigo. Por supuesto, ¿no? Y digo, y viceversa, o sea, si para mí es importante, pues,
andar de picaflor, pues obviamente encontrarme en una relación monógama, pues va a ser a lo mejor enclaustrante para mí, ¿no? Entonces, ahí es donde están los imponderables de los que hablamos desde el primer programa, ¿no? Así es. Y hay personas que pueden permitirse vivir la experiencia del poliamor, que es como ahora se llama el tema del compartir sexualmente con varias personas, y no violenta su sistema de creencias, o pueden hacer a nivel físico una práctica responsable, cuidándose, no exponiéndose, y no exponiendo también a contagiar a otras personas, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es otra historia, ese es otro tema. Regresamos a la parte de la sexualidad sagrada. Entonces, muchas personas en Occidente han utilizado este movimiento, ¿no? De que si lo comparto en un grupo, en una comuna, este tipo de energía, pues ya no importa quién tenga enfrente, yo con permiso. Y eso ha hecho que también, bueno, ciertos sectores, ciertos grupos hayan dicho, no, espérame tantito, esto está mal, esto está feo, esto está horrible, y entonces eso asusta a las otras personas de que incluso puedan darse permiso de explorar esta experiencia de conexión. Y otra vez regresamos a donde empezamos, a la separación. Quien vive la sexualidad de manera libre, abierta, incluso en conexión, entonces que tiene que tener mucho cuidado, porque qué tal que se les van las cabras al monte, se vuelve un cogelón de miedo, y entonces anda por la vida sin freno. Y otra vez vamos y regresamos y nos patinamos y nos patinamos y nos patinamos. Bueno, luego entonces, regresamos a la energía de conexión espiritual. Ya tenemos dos elementos, que es el patrón de respiración, movimiento y sonido, más la movilización del pastel de hojas y esta energía. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Cuando aprendemos después de estas dos primeros como incisos, aprendemos a incorporar todos aquellos estímulos que nos provoquen a cada uno conexión, que podemos utilizar como la parte más sutil de los sentidos, ¿no? Estos aromas agradables, toda esta sensorialidad que no nada más sirve para aprender a alguien, sino que sirve para templar o para potenciar o para calmar lo que yo estoy con mi movimiento, respiración y sonido regulando, pues entonces sigo tejiendo mi experiencia. El Tantra, como filosofía de vida, no solamente incluye el manejo de la energía sexual, incluye el manejo de toda la conexión espiritual con los seres sintientes. Y un manejo de depuración, o lo que es lo mismo, la carga, el sostén y la descarga, pero en todos los ámbitos de la vida. La alimentación, la práctica meditativa, la respiración, la conexión de los vínculos, la generosidad, las virtudes en términos generales, bla, bla, bla. Es un estilo de vida. Pero sí hay una parte muy específica que nos enseña a manejar nuestra energía sexual. De la misma manera los toltecas, de la misma manera los mayas, de la misma manera los egipcios, y entonces cada quien se puede sentir afín con alguna práctica de este conocimiento ancestral, o incluso la terapia corporal, ahora digamos que es como lo moderno, analizado, pero bueno, también están las prácticas chamánicas, y como bien dijiste hace rato, hacer tu propio código, tu propia forma de conectarte. Cuando tú puedes hacer esta práctica y estar conectado y conectar mente, cuerpo, emociones, unificar tus dualidades, dejar de juzgar lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo no aceptable, y entonces te rindes a la experiencia del amor sin juicio, sin condiciones, que es lo que le llamamos el amor incondicional, sin condiciones, no como yo quiero, no como a mí me gusta, sino siempre viviendo la experiencia, incluso permitiendo que la mente esté tranquila, apaciguada, sin juzgar si está bonito, si está feo, si quiero más, si quiero menos, esto ya fue mucho, etcétera. Entonces me voy preparando para abrir estas puertas. La realidad es que estas puertas no las voy a abrir en el cielo, como nos han hecho creer, Tulio. Estas puertas las voy a abrir adentro y afuera de mí, arriba y abajo de mí.
Cuando yo tengo y exploro la experiencia a nivel físico, emocional, mental y energético, al mismo tiempo, y permito que todo suceda junto, entonces es el momento en el que este proceso me lleva a la sensación de conexión y de gozo a nivel espiritual. Si yo aprendo con estas formas, y también hay muchas otras, hay quien bailando se conecta, girando se conecta, caminando se conecta, pero siempre las 3 llaves, ojo, movimiento, respiración y sonido, que se mueva esta energía, entonces puedo hacer que con mis respiraciones o con otras llaves me pueda cargar, y entonces no empezar a sentir una experiencia global de lo que le llamamos el éxtasis. Y el éxtasis es más allá de la experiencia orgásmica. El orgasmo es las contracciones que se dan entre 3 y 15 segundos, contracciones de genitales internos, externos y de las extremidades y del cuello que provocan una tensión y descanso a nivel físico que mueve nuestra energía de las emociones y se siente bien sabroso y que provoca un descanso y un placer después de soltar la tensión. Hasta ahí nos quedamos con la experiencia orgásmica. El éxtasis es lo que se describe cuando puede suceder esto o sucede esto, más toda la experiencia de entrar a un mundo de la percepción de mis otros cuerpos. Es en donde voy a dar diferentes descripciones de lo que la gente reporta, porque esto es una vivencia muy personal. Se pierden los límites de la frontera del yo, viene la fusión de ti con el todo, ya no importa si estás en el cielo o en la tierra, si eres hombre, si eres mujer, si estás con alguien, si no estás con nadie. Se pierde, muchos le llaman la muerte chiquita, pero no es al orgasmo, es al éxtasis, ¿no? Se pierde la noción de tiempo y espacio. La muerte chiquita es el éxtasis. En realidad es chiquita porque te pierdes en el tiempo y en el espacio. Entonces entras a este mundo interno, que no sabes si es interno o externo, en donde efectivamente ya no eres un ser individual. Ahora imagínate vivir esa experiencia potenciada con una persona, con un otro. Esto, vivirlo en pareja, evidentemente, tiene la posibilidad de potenciarlo, pero no porque yo necesite al otro para vivirlo. Ojo, solo para potenciarlo. Porque yo tengo un alcance, es como un acumulador tiene un alcance, ¿cierto? Un foco tiene un alcance. Pero si yo dos focos que cada uno puede funcionar individualmente, pero yo los fundo, pues simplemente lo que se está gestando es algo que se hace más potente, más expansible, más grande. Y entonces la experiencia se potencia. Ahora, yo hablaba hace rato bueno, pues esto sigue siendo relacional, y dentro de ese éxtasis también encuentras, o te extasías en la belleza de la otra persona, te quedas de, ¿qué es esto? Por eso la experiencia de cada momento, cuando tocas esta energía, es distinta. Porque a lo mejor en un episodio te conectas más con el éxtasis del otro. En otro episodio te conectas más con las sensaciones de tu cuerpo. Sí. En otro más con los colores que miras. Porque cuando estas experiencias suceden, aumenta la percepción de los colores, de los sonidos. Es como fumarse un churro, pero sin marihuana. Más allá, a lo mejor hasta hongos, es exacerbar, etcétera, ¿no? Es exacerbar y es la percepción. Es esa fascinación, no solamente por la otra persona, ¿qué es esta belleza de ser? O sea, ya no te fijas ni siquiera. No ves el cuerpo físico, ya ves otras cosas, pero también te encuentras a ti mismo extasiado en ti mismo por lo que alcanzas a ver, a percibir, mejor dicho, de ti mismo, desde el otro ser y desde ti mismo. Y comienzas, y obviamente también comienzas a percibir el éxtasis en la humanidad, en el universo, en todas estas cosas que dices, ¿qué es esto que estoy tocando? Así es, por eso se le llama el éxtasis. Entonces, es ese momento en donde
aunque pueda parecer para algunos como algo muy fumado o muy metafórico o muy inalcanzable o que puede ser como una utopía, en realidad hay personas que a través de la práctica de estar en estos momentos o acceder a estas experiencias, logran sentirse en otros, o sea, en la vida cotidiana muy conectados con su espíritu. Y entonces se vuelven personas como muy, ahí sí, espirituales, muy conectadas con sí mismos. Estas experiencias también permiten que muchas de las energías que se mueven dentro y fuera de nosotros al mismo tiempo se concentren y pueden provocar sanación, pueden provocar aceleración de procesos de armonización, pero también pueden provocar y acelerar procesos de quiebre. ¿Por qué? Porque si yo no primero me depuro y voy a vivir la experiencia y traigo unos cachotes de mugre, pues igual y esa energía pasa por ahí, se me rompe la mugre y se me riega. Entonces la idea, por eso yo decía, es como bien bonito el tema de ir haciéndolo por escalada, ¿no? Pretender así como, wow, yo voy a ceder porque yo quiero tocar la parte espiritual nada más porque a mí se me antoja. Es como, pues sí, solamente que, bueno, para empezar, quién sabe si todos los procesos que tú has hecho para transformarte, para equilibrarte, para depurarte, para entrar con esta capacidad de asombro en vez de juicio, ingenuamente como un niño que entra al reino de los cielos, alguien decía por ahí, ¿no? Como con esta candidez de descubrir y de explorar y de ver en las pequeñas grandes cosas, en las pequeñas cosas grandes, o en los pequeños momentos inmensos y eternos. Si tú vas con esa posibilidad de descubrir cómo se vive ahí en ese no tiempo y no espacio, pues entonces también vas a abrir la puerta del autoconocimiento, porque entonces dejarás de tenerle miedo a perder los límites de ti mismo. Y eso, bueno, en cualquier lenguaje, suena o atractivo o atemorizante. ¿Cierto, Tulio? Sí, y ahorita me venía con esto que decías, desde como un autoconocimiento, no solamente un autoconocimiento, sino un multiconocimiento del multiverso, y entonces accedes a lo que siempre han buscado las espiritualidades de las religiones, ¿no? Que aprendas la compasión, que aprendas la misericordia, que aprendas tantas cosas que se les consideran valores. Esto lo percibes en el éxtasis. Esto lo recibes en el éxtasis y entonces ya sé qué es ser compasivo porque lo estoy sintiendo en el momento del éxtasis. Ya sé qué es el amor universal, ya sé qué es la sensibilidad hacia los demás, ya sé qué es tantas cosas que siempre nos han vendido como valores y como valores de la religión y que en realidad los adquieres a través de este proceso de conocimiento de una realidad que está mucho más allá de lo que... De leer un código. Aquí desaparece, por eso desaparecen los egos. Así es. Por eso desaparece el ego, porque el ego es una herramienta para esta dimensión. Sí. Pero aquí como lo trascendiste o lo trasciendes y llegas al éxtasis, el éxtasis te hace desapegarte de todo eso para conocer la verdadera realidad. Por eso muchos hablan de que este tipo de experiencias te llevan a estar no solamente frente a Dios o contemplar el rostro de Dios, ¿sí? Digo, yo sé que ustedes nos pueden decir muchas cosas de lo que perciben dentro de su visión teológica, pero es fundirte en la divinidad. Así es. Es ya no alcanzas a distinguir la separación, la división, la desunión, ya es... Bueno, ¿para qué les platico si creo que vamos a tener que dedicar un programa a esto que ya estamos aquí arribita o aquí? No, en el todo, ¿no? No, sí. no quiero decirle
en aquí arriba porque vamos a tener concepciones dualistas, ¿no? Y no Tienen vamos a vivir ahí todo ¿no? el tiempo, porque entonces ya no estaríamos en este planeta haciendo Claro, más, esposos, claro. amigos, yendo al súper, ¿sí? Cuidar a los hijos, Cuidar a los hay que hijos, pagar las educar, caricaturas, trabajar, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, el ego, pues, nos aterriza y nos regresa para poder tener este cuerpo y seguir conviviendo en este planeta. Pero yo creo, Julio, y todos los que nos están escuchando y que nos podrán enriquecer con sus aportaciones, acuerdos, desacuerdos o ampliar estos puntos de vista, yo creo que esta capacidad de entrar y salir ahí, de ponerse al servicio de la educación de los hijos, de la enseñanza, de mi trabajo, de ganar dinero, de hacer cosas terrestres, no está peleada de ninguna manera con esta posibilidad también de entrar a estos no tiempos y espacios. Y entonces ya no nos separamos, ya no hacemos la división del cielo y la tierra. Y Dices eso que es como tocaste mi ahorita el propuesta. punto fundamental, ¿no? El no tiempo, no espacio, que es a lo que te lleva a este éxtasis. Y es, no puedo decir que sea el fin o el objetivo Es de que ahí no esto. hay límites, Es eso es el infinito. que a lo mejor incluso pues, es un punto de intermedio para una experiencia todavía más allá. Digo, esto es lo que nos estamos, no quiero decir imaginando, porque creo que todos lo hemos vivido de una manera u otra. Hemos recibido una probadita, forma parte del desarrollo espiritual, forma parte de incluso del regalo que te dan los seres que te acompañan, Dios, etcétera. Pero a lo mejor no es el, el tope, el techo de No, esto. no O hay sea, es techo. solamente No hay de techo. acceso a una realidad Así es. No que es además de llegar todo, ahí. y que además de todo necesitamos para poder vivir esta realidad 3D que estamos, y por eso lo deseas, ¿no? Ahora sí que por eso llegas a la conclusión de ya no es el hoy cena Pancho, no es hoy tengo encuentro con mi pareja, conmigo, con toda esa realidad, con el cosmos, con el todo, con la divinidad, con tantas cosas que van mucho más allá de... Y que, no, y que bueno, yo creo que nos sostienen para esto, ¿no? Y bueno, y se acabó el sostén porque ya se nos terminó. Ya se nos acabó el tiempo. Pero me gustaría confirmar, bueno, no confirmar, eh, repetir un poco lo que dijiste que me encantó. No es un lugar a donde llegar, es una puerta que abrir. ¿A dónde vamos a llegar? Quizá. Es correcto. Y bueno, pues yo creo que el próximo programa hablaremos un poquito más de este éxtasis al que nos llevó la sexualidad viviendo desde el espíritu. ¿Qué es lo que estamos buscando, no? El explorarlo. Bueno, pues vamos a buscar conectarnos. Esta realidad, les digo, nadie tiene los telescopios o los visores y las pruebas, de acuerdo al método científico. Esto, la próxima semana hablaremos de dónde lo estamos sacando. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Lorenita Alemán. Tuyo, muchas gracias. Qué orgásmico programa, la neta. Qué extático programa. Gracias. A todos los que nos están saludando, ahí muchísimas gracias. Ahí estamos viendo a varios amigos que siempre nos siguen. Gracias por sus comentarios. Mándenos sus preguntas. Sí. O échenos un telefonazo, por supuesto, o pregúntanos por nuestros chats, o por el chat del programa. Muchísimas gracias, Lore. Qué gusto. Muchas gracias. Qué programón. Digo, no sé ustedes qué piensan. Yo la pasé muy bien. Gracias. Nosotros la próxima semanita. Yo creo que sí, la próxima semana ya cerramos el tema. Hay muchos más temas todavía. Aunque podemos después abrir. ¿No? Pues ahí está. Mándenos el programa. Podríamos como Sí. responder preguntas, tener un poco más de interacción. Compartan el programa para que esto se enriquezca a través de sus comentarios. Y bueno, si quedaron algunas preguntas por ahí de otros programas, también aprovechar para hacer un cierre. ¿Te parece, Julio? Me agrada bastante. Okay. Me agrada bastante. Pues ya está. Pues nos vemos todos la próxima semanita. Si tocas por usted que nos escucha, nos ve, nos siente, muchísimas gracias. Y la Kesh Namaste. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gloria, gracias. Bendiciones.